Buenas a todos, ¿cómo estamos? En el vídeo de hoy os traigo un temazo, la verdad. Y es que aunque tengo un vídeo anterior hablando sobre amor y amistad en adultos con altas capacidades, quería hablar concretamente de amistad, ya que este mes en el grupo de adultos Efecto Mariposa estamos hablando sobre este tema y surgieron un montón de cuestiones en la sesión de ayer que quería compartir, porque además dije no tengo ningún vídeo como específicamente hablando de esto. Y antes de empezar quería recordar que todo lo que voy a decir en este vídeo parte de mi experiencia subjetiva hablando y trabajando con adultos con altas capacidades y de este pequeño sesgo de disponibilidad con respecto a los adultos con altas capacidades que yo conozco y que yo tengo alrededor. No obstante, por cómo son las personas con altas capacidades, por las características cognitivas como emocionales de estas personas, hay sentimientos que pueden ser compartidos, ¿no? Y digamos particularidades con respecto a cómo nos sentimos en las amistades. Algunos de nosotros, porque cada persona es un mundo y la alta capacidad no es una personalidad. Aunque esto te lo explicaré en el próximo vídeo, ya que acabo de grabar, tengo preparados para subirte 2 vídeos hablando sobre características de los adultos con altas capacidades, así que estate pendiente las próximas semanas porque hablaremos un poco más sobre esto y lo seguiremos desarrollando en nuevos vídeos que tengo preparados. Pero antes de subir esos me apetecía, ya que este mes estamos hablando de esto en Efecto Mariposa y también por si quieres unirte, que sepas que este mes seguimos hablando de esto, el próximo martes 25 de noviembre tendremos la segunda sesión para charlar sobre amistad y pues bueno, como siempre seguimos hablando sobre esto y muchas otras cosas en nuestro grupo de Telegram. Así que si quieres unirte a hablar sobre amistad concretamente, pues estás todavía a tiempo. Además, si te unes puedes ver la grabación de parte de la sesión anterior. Digo parte porque normalmente en las sesiones primero os divido en pequeños grupos para que podáis compartir con más intimidad y en un grupo más pequeñito para que os dé tiempo a hablar a todos vuestras experiencias y respuestas a ciertas preguntas que os lanzo previamente a la sesión para que comentéis un poco. Y después volvemos a la sala principal donde yo hago un breve resumen de todo lo que se ha hablado en las diferentes salas por las que yo me voy pasando y luego pues comentamos un poco todo esto y esa es la parte que se queda grabada y tú puedes ver si estás dentro de Efecto Mariposa. Así que quería hablar un poco, comentar algunos temas que surgieron y algunos de los temas que yo les propuse que habláramos, porque habían surgido en la conversación en el grupo de Telegram. Normalmente yo hago como una serie de lanzo alguna pregunta, ¿no?, sobre el tema del mes y luego comentamos en la sesión online. Y resumiendo, algunos de los temas que salieron fueron la sensación de soledad, pero no tanto el sentirte solo en general, porque curiosamente cuando estás solo no te sientes tan solo cuando es una soledad elegida, sino esa sensación de soledad estando con gente, incluso teniendo amigos. La necesidad de aislamiento que surge muchas veces, la sensibilidad a las críticas o a entornos hostiles, el sentido de la justicia y cómo aparecen diferentes discusiones o ante diferentes opiniones que pueden surgir pues en una conversación. El enmascaramiento y cómo muchas veces perdemos la identidad por sobreadaptarnos al entorno o a lo que creemos que los demás esperan de nosotros, a la dificultad para encajar o el sentimiento de pertenencia, o más bien la dificultad para encajar y el miedo que nos da el que ese sentimiento de pertenencia no esté cubierto, dificultades para encontrar grupos en los que encajar, la diferencia entre tener amistades sueltas y amistades en grupo, la diferencia entre los amigos de siempre, el típico grupo de amigos de siempre, y las nuevas amistades, cómo abrirse a nuevas amistades, aburrimiento de las amistades anteriores. Cuando digo anteriores me refiero a las de siempre y sobre todo anteriores o previas a un momento de crisis existencial que suele rodear al descubrimiento de la alta capacidad, la sensibilidad al rechazo o la traición y la sensación de distancia con respecto al grupo. Esto es un poco el resumen que yo les hice para comentar en la sesión y luego a lo largo de la sesión surgieron pues varios temas con respecto a esto que quiero desarrollar y también algunos otros. En primer lugar, algo que se me olvidó poner como palabra pero que es el distintivo con respecto a cómo se pueden sentir las personas con alta capacidad en relaciones de amistad, que es muchas veces la dificultad para conectar. Tener esta sensación de que todas las conversaciones son iguales, incluso que son banales,
la sensación de aburrimiento estando en un grupo y sintiendo que no hay un enriquecimiento quizá a nivel de conversación, a veces la dificultad no solo para conectar a nivel intelectual, sino también la dificultad para conectar a nivel emocional con alguien que tenga una empatía suficiente como para entenderte también en ese punto. Y aquí viene el tema de las opiniones, los debates que pueden surgir y cómo el sentido de la justicia hace aquí su aparición y nos puede generar, por un lado, frustración o impotencia de no querer mostrar nuestra opinión porque sabemos o creemos que no va a ser entendida, y el malestar que puede surgir ante una discusión cuando sientes que la otra persona discute sin tener como o los argumentos suficientes bajo tu punto de vista o argumentos simples o poco empáticos. Con respecto al sentimiento de soledad, se habló de algo que a mí me emocionó mucho cuando lo escuché, que es lo que he comentado de sentirte sola estando en grupo. Y es que yo personalmente, desde que soy muy pequeña, he tenido esta sensación de soledad que me ha acompañado toda la vida. Y yo siempre he tenido amigas que me han apreciado y que me han querido. Y por lo tanto creo que ese sentimiento de soledad viene mucho más de esa distancia que sientes con respecto al resto, a nivel intelectual, emocional, como sea, ¿no? Pero desde muy pequeña he sentido esa distancia, de alguna manera no he podido explicarla, porque yo era muy pequeña, nadie me lo explicó y tú simplemente sientes o que hay algo malo en ti o que algo te separa de los demás, algo intangible, es una sensación que no puedo explicar con palabras, pero que me ha acompañado siempre, ¿no? Esa sensación de sentirme sola e incomprendida, aunque tenga amigas que me aprecian y me quieren. Una de las conclusiones de este vídeo, spoiler, es que tener gente que te aprecia y te quiere, pues es al final lo más importante, pero también es importante entenderte a ti misma. A mí personalmente, entender mis altas capacidades me ha permitido comprender por qué sentía esa distancia con respecto a los demás y por qué me sentía sola aun estando acompañada. De esta manera, poco a poco, al ir integrando todo esto en mi identidad, he podido empezar a dejar de sentirme sola, porque esa soledad tenía más que ver con la incomprensión de mí misma con respecto a esa diferencia o distancia de los demás, que en realidad con una soledad real de que yo no estuviera apoyada. A esto se comentaba también una sensación como de vacío existencial permanente y persistente a lo largo de tu vida, que acompaña a esta sensación de soledad. Por otra parte, el tema del aislamiento es muy importante y ya hablé de ello en un vídeo anterior hace unos años, cuando me di cuenta de que pasé por una etapa en la que quería estar completamente aislada, no quería saber nada de nadie. Cuando descubrí mis altas capacidades, de repente entendí por qué socialmente me sentía incomprendida, por qué sentía esa distancia con respecto a los demás, y de repente sentí como una necesidad de aislarme y dejar de forzarme para adaptarme al resto. ¿Qué pasa? Que esa necesidad de aislamiento, tal y como lo veo ahora, habiendo pasado el tiempo, venía de haber estado enmascarando y sobreadaptándome a los demás, es decir, de fingir ser alguien que no era, porque realmente yo no sabía quién era o cómo era o qué me gustaba, entonces me esforzaba mucho por adaptarme a planes que en realidad no quería hacer. Y eso acabó pues en un burnout, en lo que viene siendo una situación de agotamiento emocional extrema, que me llevó a aislarme por completo. Y de repente te aíslas y dices, ostras, estoy mucho más a gusto. Claro, porque has dejado de forzarte a hacer cosas que no quieres. Ahora mismo, en este momento en el que me encuentro, tengo el suficiente conocimiento de mí misma como para saber cuándo me tengo que adaptar, pero sin necesidad de forzarme, y cuando simplemente puedo decir, no me apetece este plan, hoy estoy más cansada y no me apetece ir. Y te das cuenta de que cuando eres capaz de hacer eso y de respetar lo que te apetece en cada momento, tienes mucha más energía, vitalidad y ganas para relacionarte con otros. Pero para eso, pues he tenido que pasar ese tiempo de aislamiento, de entender todo lo que me pasaba y lo que sentía. Por lo tanto, no voy a ir ahora de flower power, porque yo he pasado por esa necesidad de estar aislada y considero que es una etapa por la que hay que pasar, bueno, por la que si estás pasando pues hay que pasarla y es necesaria, pero siempre es importante saber pues eso, que es una etapa y que en algún momento vas a salir de ahí y vas a poder estar bien. Porque, como ya conté en este vídeo sobre los motivos sociales de Susan Fiske, necesitamos pertenecer. Somos seres humanos, somos seres sociales y no podemos estar solos. Yo pasé por esa temporada de pensar que yo podía estar sola y que quería estar sola y me apetecía muchísimo, pero luego la cabeza tucu tucu. Necesitamos a los demás. Luego se comentó también el tema del rol que acabas teniendo en el grupo. Cuando durante muchos años te has sobreadaptado o has enmascarado, has tomado como un papel, como si fueras una actriz,
y se te ha situado en un lugar en el que tú misma te has puesto muchas veces. Muchas veces puedes ser la que escucha, por ejemplo, es uno de los roles de los que se habló, y de alguna manera acabas creciendo instaurada en ese rol porque sientes que es la manera en la que los demás te van a apreciar y te van a querer, ¿no? Solo si eres la que escucha, pero si eres la que expresa y la que cuenta lo que le pasa, ya no. Por eso en este sentido es tan importante como entenderse poco a poco, porque esto cuesta mucho. Cuando has estado toda la vida en un rol cuesta cambiar, ¿no? Y de repente cuando cambias a otro, pues hay personas a las que les va a gustar y hay personas a las que no. En este momento empiezas a cuestionarte si las amistades que has tenido hasta entonces merece la pena seguir conservándolas o no. En mi caso, la verdad es que tengo la suerte de que las amigas que tengo de toda la vida han sido un apoyo muy importante, son como familia, y aunque no me haya sentido comprendida en ciertos aspectos, hay ese vínculo emocional en el que sí hay como cierta reciprocidad a nivel de importarnos las unas a las otras a pesar de lo que sea. Eso es muy importante, pero no todo el mundo lo tiene, y hay personas con las que llevas toda la vida que de repente cuando tú cambias y quieres ser de otra manera no te respetan, y te das cuenta de que la relación se estaba manteniendo porque tú estabas dando más que la otra persona, que es una cosa que también se comentó mucho, ¿no? Muchas personas tenían esta sensación de siempre haber sido ellas las que quieren más, entre comillas, o se esfuerzan más por la relación que el resto, y acaba siendo una relación desequilibrada y que no es recíproca. En este sentido, también con respecto al tema de la adaptación, se habló de esta necesidad de adaptarnos de manera sana, que es lo que decía, ¿no? Cuando hemos llevado una máscara toda la vida, no se trata de repente dejar de llevarla, ¿no? Sino de utilizarla como una herramienta dependiendo del momento, pero sin forzar y sin que nos lleve a un agotamiento emocional. Ahora bien, sí que creo que es importante saber hasta qué punto nos estamos forzando cuando nos adaptamos y en qué grupos tenemos que sobreesforzarnos y entender por qué. Y si tenemos esas personas con las que estar no supone un esfuerzo ni tener que fingir, vayamos por ahí. Por otra parte, por la intensidad emocional que muchas veces tienen las personas con altas capacidades, muchas veces esta sensibilidad resulta demasiado para otros, ¿no? Como digo, esto es algo que a mí personalmente no me ha pasado. Siempre he estado rodeada de personas muy empáticas y muy sensibles, por lo tanto, para mí no ha sido un problema el ser intensa. De hecho, yo he sido más de llevar la intensidad por dentro y poco a poco he aprendido a expresarla. Pero hay muchas personas que en el tema de las amistades sienten que no pueden expresar esa sensibilidad o esa intensidad emocional y que se les llama pues muchas veces exagerados, etc. Con la invalidación que ello supone y por lo tanto pues las consecuencias emocionales que tiene para ti el que tú expreses algo que para ti es importante y que te digan que eres demasiado. Con respecto a esto se habló también de algo muy importante, que son las expectativas que ponemos en las amistades. También aquí hay una parte que cuando nos ha costado mucho conectar o encajar con la gente, a veces pretendemos que una persona o un grupo nos aporte demasiadas cosas y no podemos pedirle a una persona que nos aporte absolutamente todo. Esto es como si tú tienes una pareja y tú quieres que tu pareja esté ahí para absolutamente todo, cualquier plan que hagas, que tengáis afinidad en todas las aficiones que te gusten. Y es como tú puedes tener a tu pareja, podéis tener cosas en común, cosas que os guste hacer juntos, pero a mí puede, por ejemplo, gustarme muchísimo hacer rutas por el monte, que a mi pareja no le guste, y no tengo por qué pedirle que a él le guste y que haga esas cosas conmigo, ¿no? Puedo suplir esa parte, o bien haciéndolo conmigo misma si es lo que me apetece, o tener amistades con las que haga esos planes que no hago con mi pareja. Pues con el resto de amistades pasa lo mismo. De ahí la importancia de una de las cosas que comento en el vídeo que te he dicho de los motivos sociales de Susan Fiske, de tener cuantos más grupos sociales mejor. Grupos sociales, no vamos a decir amigos, ahora hablamos de lo de las categorías, pero en fin, hay amigos de toda la vida con los que tienes ese vínculo de llevar toda la vida juntos. Con algunos a lo mejor te lo pasas muy bien yendo de fiesta, con otros te los pasas bien yendo al teatro o simplemente tomando un café, con otros tienes esa conexión más intelectual de poder tener una conversación súper interesante, con otros tienes un vínculo emocional más importante o son personas a las que cuando te pasa algo que sientes pues puedes mandarle un audio y decirle me ha pasado esto y me siento así y sabes que te van a entender. Emocionalmente hay personas que te van a entender en unas cosas y en otras no, porque cada uno hemos tenido vivencias diferentes. En fin, que aunque a veces duela no sentirte comprendida por una amistad
en una faceta en concreto, hay que entender que esa amistad no tiene por qué cubrir todas las necesidades sociales que tú tienes, sociales y emocionales. Es decir, que cada persona o cada grupo que tú tienes te aporta algo. Y de hecho, mientras les escuchaba hablar de esto en la sesión, me puse a hacer como una lista de todas las amistades que tengo, por un lado de los grupos y por otro lado de personas concretas, y pensar qué me une a esta persona, ¿no? En diferencia al resto, y me doy cuenta de que poco a poco he ido creando como un círculo de amistades que cada una me aporta una cosa muy diferente, y esto es muy importante en general para cualquier persona. Por otra parte, se comentaba el tema de las categorías, ¿no? Había una persona que diferenciaba entre conocido, colega, compañero y amigo. Yo les contaba que desde que era pequeña para mí estaban conocidos y amigos, o sea, conocidos y amigos. No había categorías intermedias, era como o eres mi amigo o no eres nada, ¿no? Hasta que cuando ya me he hecho mayor y he pasado esa etapa de aislamiento, me he dado cuenta de que hay cosas intermedias que también están bien, Sandra, no pasa nada. Y creo que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, compañeros pueden surgir pues a raíz de aficiones, trabajo, etcétera, que son muy parecidas a la amistad, pero que te aportan algo más. A veces los compañeros se acaban convirtiendo en amistad, y yo creo que el tener las categorías más flexibles facilita que puedas acabar siendo amigo de una persona que al principio era colega, por ejemplo. Luego también hablamos del tema de las amistades de siempre, de tener amigas de toda la vida. No todo el mundo tiene eso. En cuanto a esto, me gustaría desde mi experiencia decir dos cosas. Primero, yo lo tengo y para mí es muy importante, me siento muy agradecida por ello, pero como decía, la relación que tienes con tus amigas de toda la vida es muy diferente a otras relaciones que van surgiendo en la etapa adulta y aportan cosas distintas. Para mí tener un grupo de amigas de siempre es como tener una familia. Pero por otra parte está muy romantizado en series, etcétera. Es decir, muchas veces también estos grupos de siempre, tipo Friends y tal, pueden acabar agotando a largo plazo o incluso a veces simplemente se terminan, igual que cuando se acaba una relación. A lo mejor ha habido 10 años en los que has tenido un grupo que ha sido de quedar todos los fines de semana, de estar juntos, y de repente, pues por circunstancias de la vida, se acaba. Es decir, que esto de los grupos, los amigos de toda la vida, a veces son etapas. A veces se rompen, a veces se mantienen, pero en cualquier caso no es imprescindible porque tú puedes seguir haciendo amistades a lo largo de toda la vida y hay gente que puedes conocer después que para ti lo signifique todo. Pero ya sabes, todo no. Todo no. No le pongas esas altas expectativas y esa presión a esa persona para que sea todo para ti. Intenta dosificar un poco tus necesidades. Luego, otra cosa de la que hablamos que me parece muy importante comentar también respecto a esto es esta sensación de traición o de rechazo cuando tú has puesto, digamos, todas tus ganas en una relación de amistad y ves que a lo largo del tiempo no es recíproco y se vive como una traición. Perdonadme el cambio de luz, pero es que me he dado cuenta de que estaba bajando el sol y estaba teniendo unos reflejos aquí rarísimos. Pues eso, que a veces para ti una amistad significa mucho más que para la otra persona. Por poner un ejemplo, para mí cuando era adolescente y principios de mi juventud, para mí, por ejemplo, si me llevaba a una amiga a dormir a mi casa, a casa de mis padres, para mí era una persona importante. Entonces, que alguien así de repente se vaya de tu vida dando largas de alguna manera, no en plan mal, rollo traición, sino más en plan no eres tan importante para mí, paso un poco, pues eso duele muchísimo. Y a mí personalmente hay roturas de amistad que se han dado tanto de mala manera como de manera un poco más que pasa el tiempo y ves que para esa persona no eres tan importante como ella lo es para ti, me han dolido mucho y lo he llevado muy mal. Yo he tenido una sensibilidad al rechazo bestial, también porque creo que tenía una herida muy profunda de la adolescencia, que es una etapa muy complicada, y sí que tuve ahí pues como entre los rechazos amorosos y una amistad bastante tóxica que tuve, tenía ahí como una gran herida que me ha acompañado después, ¿no? Ahora lo vivo de otra manera, pero aún así me duele. No obstante, creo que en general toda la vida me ha pasado desde pequeña, ¿no? Esta sensación de que para mí, si tú eres mi amiga, eres mi amiga y eso para mí significa muchísimo. Sin embargo, el darte cuenta de que para otras personas no significa tanto, pues es doloroso. Pero bueno, tengo que decir que han sido pocas las veces que me ha pasado, afortunadamente. Siempre me he rodeado pues de buenas personas, de personas maravillosas, que conciben la amistad tal y como yo lo hago. Por lo tanto, mucha suerte y muy agradecida en ese sentido, salvo pequeñitas excepciones y cosas que pasan pues porque nos hacemos adultos y así es la vida y a veces se dan estas separaciones y no pasa nada porque es lo que hay. Nadie intenta hacer daño a nadie, pero bueno, cosas que pasan.
Pero desde luego se hablaba pues de que la amistad es mutua y no se puede forzar a otra persona a que tenga ese nivel de amistad que a ti te gustaría que tuvieras, ¿no? Entonces también aquí hay que ser, pues, apechugar un poco, ser honestos y decir, no puedo forzar a esta persona a mantener una amistad de la manera en la que a mí me gustaría, porque la otra persona pues también tiene sus deseos y necesidades y no son los tuyos. Luego también una cosa que se comentó en el grupo que me gustó mucho es normalizar más siendo adulto, preguntar, ¿quieres ser mi amiga? O sea, me parece maravilloso y creo que habría que normalizarlo. Luego se hablaba también un poco sobre la dificultad para mantener las amistades. Creo que esto es algo que cuando llegamos a la etapa adulta pues se va viendo que cada vez cuesta más. Está a ver si nos vemos constante, ¿no? Hay algunas personas que es como a ver si nos vemos pero luego no concretas una fecha. Se hablaba también de que a algunas personas les molestaba mucho y que les ha pasado en numerosas ocasiones con algunas amistades que de repente el día de antes te dicen ay, al final no puedo porque he quedado con no sé quién, no sé cuántos. Cuando tú, es lo que decía antes, ¿no? Si tú eres mi amiga y yo me comprometo a que este día quedo contigo, a no ser que se me olvide por despiste, yo no pongo ningún plan encima porque yo he quedado contigo y es mi compromiso. Luego también se comentó algo súper interesante que me hizo reflexionar mucho sobre todas las veces en las que yo he quedado en grupos y he dicho, ¿se da esto de esta manera? Se comentó el tema de que parece que cuando se queda en grupo muchas veces tiene que ser alrededor del ocio, es decir, vamos a jugar a juegos de mesa o vamos a hacer X actividad o vamos a irnos de fiesta, por ejemplo. Pero el simplemente quedar para charlar y tener una tertulia y tener un debate y tener una conversación interesante, no de cotilleo, eso muchas veces cuesta que se dé en grupos. Sin embargo, cuando quedas pues con una sola persona sí que es más fácil que surja. Y entonces yo de repente cuando escuché eso me empecé como a repasar todas las ocasiones en las que yo he estado en grupo con mis amigas, por ejemplo, y digo, solemos tener debates, tertulias, bueno, algunas veces sí que debatimos sobre algunas cosas y surgen algunas conversaciones interesantes, pero la mayoría de las veces son cotilleos y a veces pues eso, hay grupos pues que quedan rollo juegos de mesa o hacer alguna actividad y no se da como esta conversación interesante tan espontánea. No sé si alguien más tiene como esta sensación. Luego algo que también surgió en este vídeo en el que analizamos el formulario del amor hablando sobre amor y amistades en las altas capacidades. Esto no surgió pero fue una idea que yo apunté pero luego no comenté porque la verdad se me olvidó. Pero yo desde muy pequeña siento que me puse como una barrera, un caparazón y yo tenía como esa dicotomía tan grande de amigos conocidos porque para mí era muy importante el tipo de persona que yo metía en mi vida, ¿no? De alguna manera. Y eso siento que me ha ayudado mucho a tener amistades de buena calidad, buenas personas, empáticas, comprensivas, de las cuales me enorgullezco mucho de tener en mi vida, pero al mismo tiempo siento que también me ha limitado mucho y me ha hecho perderme conocer a personas simplemente por tener un poco como esta barrera, que ya pues me he ido quitando. En general me ha costado siempre muchísimo abrirme, me sigue costando porque soy como muy tímida de primeras, aunque en realidad no soy tímida, que esto es algo que hablé el otro día con una persona. En plan, siempre me he definido como tímida, pero realmente lo pienso y tengo muchas habilidades sociales, soy muy maja, me llevo muy bien con la gente, soy sociable, pero tímida. Y realmente considero que tiene más que ver con una creencia y con un poquito de miedo al rechazo y con esa barrera que comentaba que con mi personalidad real. No sé si me explico. Y en general, para cerrar un poco este tema, hablamos de que con cada persona tienes algo que aprender. Cualquier persona te puede aportar algo. Y muchas veces hablamos o pensamos, principalmente con las altas capacidades, esta dificultad de conectar intelectualmente, que es algo muy importante, pero como decía antes, no puedes buscarlo en todo el mundo. Y hay personas con las que no vas a conectar intelectualmente, pero te pueden aportar cosas muy positivas. Incluso puede que no conectes ni intelectualmente ni emocionalmente, pero que sea una persona con la que puedas quedar para salir de fiesta un día y te lo pases súper bien. Pues oye, esa persona te aporta eso. Y seguro que otras cosas también. En fin, que siempre hay que intentar pensar en lo positivo que nos puede aportar cada persona. Si sentimos que nos está aportando algo que nos falta, podemos intentar entender por qué nos falta, qué es lo que nos falta exactamente y dónde lo puedo buscar. Porque yo también pues tengo que tener esa responsabilidad sobre mí, como decía, de no puedo poner en los demás unas expectativas altísimas que no van a cumplir, los demás no tienen que amoldarse a mis expectativas y bueno, yo tengo que hacer aquí el acto de buscar dónde puedo encontrar eso que siento que me falta, aunque sea difícil esa búsqueda. Y luego algo súper guay que me gustó mucho y que quería dejar como conclusión, hubo una persona que dijo esto y me pareció como una conclusión muy guay, que es la importancia de la afinidad en valores y en empatía.
muchísimo más que la parte intelectual. Yo creo que cuando hablamos de que las personas con altas capacidades necesitamos profundidad, solemos pensar muchas veces en lo intelectual. Y yo me he dado cuenta de que hay personas de mi entorno que potencialmente podrían tener altas capacidades, con las que me siento en esa conexión a nivel de profundidad intelectual e incluso emocional. Pero hay personas con las que me siento conectada con esa profundidad emocional sin necesidad de lo intelectual, y es mucho más importante. Y algo que se comentó en el grupo y que yo también ratifico, creo que lo he dicho a lo largo del vídeo, es que para mí lo más importante siempre ha sido rodearme de buenas personas, de personas empáticas, de personas comprensivas, de personas con las que emocionalmente te puedas expresar. Eso tampoco es fácil de encontrar y tiene mucho que ver con esta parte de la alta capacidad que relacionamos con la alta sensibilidad emocional. Hay personas que son muy sensibles, emocionalmente muy profundas, aunque no tengan alta capacidad intelectual. Y para mí esa parte es muchísimo más importante. Ahora, que encuentres también lo intelectual, puedes encontrarlo en otro sitio, con otras personas, incluso puede que tengas la suerte de encontrar una persona que te aporte en esos dos ámbitos, en esa conexión intelectual y conexión emocional, y será maravilloso. Pero luego también está la conexión de afinidad con respecto a intereses, actividades que te gusten. Por eso, cuando además somos personas que tenemos muchos intereses, que somos multipotenciales, conectar intelectualmente o emocionalmente en esas diferentes facetas es mucho más complicado, porque si te gustan muchas cosas, no puedes pedirle a una sola persona que sepa de todo y te acompañe en todo. Por eso es muy importante pues apuntarte a actividades que te gusten, apuntarte a sitios donde puedas conocer gente, donde crees que puedes tener esa conexión, y en definitiva, pues lo que decíamos, entender que cada persona puede aportarte algo diferente y que una sola persona no tiene por qué aportártelo todo. En fin, espero que te haya gustado este vídeo. Dime si hay algo que te ha resonado de todo lo que he dicho, si añadirías algo que no he comentado, y nos vemos en los próximos vídeos en los que hablaremos de las características de los adultos con altas capacidades. ¡Chao!